¿Quiénes no estuvieron conmigo esta mañana? Uno solita. Dos. El resto todos estuvieron aquí esta mañana. Ok, bien, entonces vamos a referirnos a la parte que les había prometido, pues, ultracavitación y radiofrecuencia tripolar. Igual que esta mañana, vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan me van preguntando, no esperamos hasta el final, sino que de una vez lo vamos resolviendo. Entonces, empezamos. Vamos a hablar de tratamiento de adiposidades, enfoque y tratamiento con nuevas tecnologías, principalmente lo que es ultracavitación y radiofrecuencia. ¿Han escuchado qué es la ultracavitación? ¿Han escuchado de la cavitación? ¿Alguien la maneja? ¿Alguien la tiene aquí? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben de la cavitación? Un comentario cualquiera. Bueno, nosotros manejamos mandos. Es un equipo para el sonido de potencia, ¿no? Que hace que a través de la célula se pueda, el adipocito pueda, digamos, como explosionar o implosionar, ¿no? Para que salga el contenido. Ok, entonces ahí tenemos ya un concepto. ¿Todos tienen algo parecido? ¿Sí? ¿O han escuchado algo parecido? Entonces, entremos en materia. Adiposidades. Adiposidades se definen como acúmulos de grasa, ¿sí? O acúmulos de tejido adiposo, para decirlo más elegantemente, en ciertas partes del cuerpo. Eso que está allí, esto que tiene este señor, esto que tiene aquí y esto que tiene ella, es distinto, totalmente distinto de esto, ¿sí? Este es un paciente obeso. Entonces, entramos con esto ¿para qué? Para que nos quede clarito que el tratamiento de la ultracavitación está indicado en personas con adiposidad, sin obesidad o sin sobrepeso, y que aquellos que tengan sobrepeso o adiposidad necesitarán un tratamiento complementario dirigido hacia la reducción de peso. De hecho, normalmente, por lo menos cuando yo recibo a mis pacientes, ustedes saben, igual que yo, que una de las consultas más frecuentes que tenemos nosotros es esta, la adiposidad. Doctor, tengo un gordito aquí o estoy pesando más, etc. Son los motivos de consulta más frecuentes. Yo lo primero que hago ahí es definir si ese paciente tiene o no sobrepeso. Si tiene sobrepeso, va a necesitar un tratamiento. Si no tiene sobrepeso, puede que sea solamente con la cavitación que lo tratemos. Pero entonces ahí ya dejamos la indicación clara. Bien, entonces recordamos esto un poquito. El adipocito es la célula que forma el tejido graso, se llama así, adipocito. Y tiene dos comportamientos, y esto es muy interesante, que durante la niñez tiende a multiplicarse, o sea, aumentar en número, mientras que durante la edad adulta tiende a aumentar de tamaño, no tanto de número. Esto explica por qué muchas veces nosotros nos encontramos con pacientes, no sé si les ha pasado que el paciente: doctor, yo vengo porque estaba haciendo dieta, he hecho ejercicio, me metí al gimnasio, me han hecho termoterapia, me han hecho vacunoterapia, me han hecho todos los tratamientos del mundo y yo he bajado de peso, y he bajado, pero este gordito de aquí no me lo quito. Y seguramente uno pregunta, y en la historia de ese paciente probablemente hubo un sobrepeso o un aumento de adiposidad en su niñez, que hizo que esos adipocitos se multiplicaron durante esa edad, y que hoy, adultos, cuando lo estamos tratando, lo que hicimos fue llevarlos a su mínima expresión, o sea, hacer que se volvieran más pequeños, pero el número no lo podemos reducir, y ahí nos vemos estancados nosotros. Entonces, recordamos eso ¿para qué? Para ir acá. Las alternativas de tratamiento que tenemos nosotros para trabajar lo que es adiposidad, las vamos a clasificar. Esto es una clasificación mía, esto no está en ningún libro, pero pues más o menos usted ya entenderá por qué lo clasifico así. Según localización, si el tratamiento que yo hago va dirigido a trabajar el gordito o todo el cuerpo del paciente, entonces será localizado o será generalizado. Según el mecanismo, si se dedica a reducir el tamaño de la célula adiposa o si la destruye, entonces podrá ser reductivo o destructivo según haga una cosa o la otra. Según el método, podrá ser, por supuesto, invasivo o no invasivo. Invasivo si atravieso la piel y no invasivo si no lo hago. Entonces, en base a esa misma clasificación que estamos diciendo, nosotros podríamos mirar una lista que está acá, yo se la voy a leer. Dice: dieta,
masaje reductor, vacuumterapia, mesoterapia, carboxiterapia, ultrasonido, termoterapia, ejercicio, ya sea con gimnasia pasiva o ejercicio activo, radiofrecuencia, hidrolipoclasia ultrasónica. Todas estas son las herramientas, más o menos el arsenal que nosotros tenemos, con el que contamos en estos momentos en la estética para trabajar lo que es adiposidades. Entonces díganme ustedes una cosa, vamos a hacer el ejercicio con el primero. La dieta, ¿será localizado o generalizado? Ok, ¿será invasivo o no invasivo? ¿Reduce o destruye el tejido adiposo? Lo reduce, no lo destruye. Entonces, de esta lista que tenemos aquí, díganme ustedes ahora, ¿cuáles sí destruyen el tejido adiposo? Bien, por ahí dijeron la hidrolipoclasia ultrasónica, va una. ¿Qué más? La carboxiterapia en parte. Bien. Las que destruyen aquí el tejido adiposo, de una vez se lo puedo decir yo, son la hidrolipoclasia ultrasónica, la carboxiterapia en parte, y la mesoterapia, ahí entre paréntesis dice algunas, porque depende del medicamento con el que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con una alcachofa, una L-carnitina, o algo de este tipo, lo que voy a hacer es reducir el tamaño del adipocito, sería reductivo, no destructivo. Pero si yo hago con fosfatidilcolina o deoxicolato de sodio, entonces sí voy a destruir la grasa, aunque técnicamente eso ya no es mesoterapia, pero no nos metamos a discutir eso, ¿sí? Simplemente tratémoslo como si fuera lo mismo. Entonces depende del medicamento, solamente si es fosfatidilcolina o deoxicolato de sodio, destruye la grasa, si no, no. La hidrolipoclasia ultrasónica, y dijimos que la carboxiterapia en parte. Pregunta, ¿qué tienen en común esas tres? De la clasificación que dijimos. Son invasivas. Entonces ese era el inconveniente que teníamos, que nosotros hasta el momento no teníamos ningún método no invasivo con el cual pudiéramos lograr la destrucción del tejido celular subcutáneo y de la grasa. O sea que si mi paciente me decía, doctor, yo no quiero que usted me inyecte nada, yo le decía, bueno, entonces no tengo más nada que ofrecerle. O sea, porque todo lo que podía hacer no iba a destruir el tejido adiposo. Afortunadamente aparece la cavitación, que es lo ideal, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Es localizado, trabaja en puntos localizados, es destructivo, pero no es invasivo. Entonces, bien, estamos hablando ya de ultracavitación, pero primero respondámonos unas preguntas. ¿Qué es la ultracavitación? ¿Se acuerdan que esta mañana yo les dije que habíamos hablado de energía de luz? Fue lo primero que dijimos cuando hablamos del láser. Luego hablamos de energía electromagnética cuando hablamos de la radiofrecuencia. Luego hablamos de energía mecánica o de succión cuando hablamos del endermology. Y ahora vamos a hablar de energía de sonido. O sea que hemos visto 4 tipos de energía totalmente distintos el día de hoy, para los que estuvieron esta mañana. Bien, energía ultrasónica, que se encuentra entre 20 y 70 kHz. ¿Ustedes saben qué es un kilohertz? ¿Quién sabe qué es un kilohertz? Bien, HZ, para que no se me olvide nunca, HZ, y no nos metan los dedos en la boca cuando vayamos a comprar algo. HZ, así decimos nosotros allá en Colombia, no sé si aquí sea malo decir eso. Bueno, HZ es hertz, o en español, hercios. Y un hercio se refiere a un evento que ocurre una sola vez en un segundo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que algo ocurre a una frecuencia de 1 hertz, significa que cada segundo se produce. Cada segundo se produce. Si yo digo que la frecuencia es de 10 hertz, significa que se produce 10 veces en un segundo. Y así, sigue. 500 Hz, 600 Hz, 800 Hz, 999 Hz, que significa que se produce 999 veces en un segundo. Y ya el siguiente sería 1000 Hz, ¿no es cierto? Pero 1000 Hz, para abreviarlo, yo le pongo la K antes, y la K multiplica por 1000. Entonces yo digo 1 kHz significa 1 por 1000 Hz, o sea, son 1000 oscilaciones por segundo. ¿Se entendió eso o no se entendió? Si no, lo volvemos a explicar. ¿Sí? Lo volvemos a explicar. Bien. 1 Hz es una repetición de un evento en un segundo. Entonces vamos contando. Si yo digo que son 2 Hz, significa que ocurre 2 veces en un segundo. Luego 3 veces en un segundo. Y seguimos contando 500, 600, 700, 800. Y yo puedo decir que ocurre 1000 Hz. Yo puedo decir 1000 Hz. 1000 Hz son 1000 veces en un segundo. Pero también lo puedo abreviar cuando llego a 1000. Y cuando llego a 1000 yo puedo decir K.
Y K ya significa 1000. Entonces yo digo 1 kilohertz ya son 1000 hertz. Es como lo de los gramos y los miligramos. ¿Sí? 1000 miligramos forman un gramo, 1000 gramos forman un kilo. ¿Sí? Entonces igual acá. 1000 hertz forman un kilohertz. Y ahora 1000 kilohertz forman un megahertz, que es el que ustedes han escuchado en el ultrasonido. ¿Y qué significa mega? Millón. Entonces, ustedes tienen un ultrasonido de 3 megahertz, significa que ese ultrasonido produce 3 millones de ondas en un segundo de tiempo. Mientras que miren la cavitación donde opera, 40 kilohertz. ¿Qué significa 40 kilohertz? Ustedes ya son expertos en eso. 40.000 eventos, oscilaciones u ondas en un segundo de tiempo. ¿Quién tiene más, la cavitación o el ultrasonido? El ultrasonido, porque tiene 3 millones, este tiene apenas 40.000. O sea que en frecuencia, la cavitación tiene menos cantidades de ondas por segundo de tiempo. Trabajamos a frecuencias bajas, mientras que el ultrasonido trabaja a frecuencias altas. Vamos a ver un momentico cómo funciona eso. Aquí de manera muy esquemática. Entonces vamos a ver este videito que está allí. ¿Sí se ve o no se ve? Ah, verdad. Bien, entonces ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos una representación de un cabezal de cavitación que se está colocando sobre agua. Recuerden que el 60% aproximadamente de nuestro cuerpo está constituido por agua, dependiendo de si es hombre, si es mujer y de la edad que tenga, pero aproximadamente el 60%. Dentro de eso se van a producir una especie de cavidades, que son cavidades o burbujas, pensémoslo como burbujas. Son unas cavidades y de ahí el nombre de cavitación. Entonces, miren, antes de esto, yo les quería mostrar aquí, porque eso fue lo que dijo ahorita nuestra participante y tiene toda razón. Esas cavidades, por efecto de las ondas, se aumentan de tamaño, la burbuja se hincha, hasta que llega un punto crítico y entonces, como lo dijo bien ella, implotan, no explotan, es hacia adentro, se golpean las paredes, chocan en un golpe hacia adentro, se retrae. Eso es una implosión. Y esa implosión libera una onda de energía a su alrededor que es capaz de destruir las membranas celulares, en este caso el de los adipocitos. Al destruirse la membrana celular, se abre la célula, deja salir su contenido que es grasa y ya después seguimos diciendo qué pasa con esa grasa, ¿ok? Listo, entonces volvemos. Voy con esta. Ok. Ahora quedo sobre el computador. ¿Y está conectado atrás? Bien, entonces íbamos nosotros por acá. Ok, entonces esta pregunta ya la van a responder ustedes porque ustedes ya saben. ¿Qué diferencia hay con el ultrasonido? Hay ultrasonido de los que le dicen de uso médico, él es un megahertz. El que le dicen de uso de estética o de cosmetología, el de 3 megahertz. Y este de 40-70. ¿Qué diferencia hay? ¿Para lo que se utiliza cada uno? Sí, pero fuera de eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La frecuencia entre uno y otro. La frecuencia entre uno y otro es distinta. Estos son 1 millón de oscilaciones por segundo, 3 millones de oscilaciones por segundo y estas son 40.000 oscilaciones por segundo. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Perdón, ¿puedes repetir?
un millón de oscilaciones por segundo, 3 millones de oscilaciones por segundo y 40.000 oscilaciones por segundo. O sea, son menos oscilaciones. Son menos oscilaciones. La frecuencia de la cavitación es menor. Que hace que penetre la mayor cantidad. Ahorita nos metemos con lo de la penetración. Hasta ahora vamos a explicar qué es frecuencia. Entonces, fíjense que hay un intervalo ahí, dice que de 40 a 70. O sea que yo estoy, en realidad el intervalo completo es de 20 a 70. Lo que pasa es que la mayoría de los equipos trabajan en 40. Lo más frecuente es encontrar 40. Ya ahorita vamos a saber por qué también. Ok, entonces, para dejar definitivamente claro, ¿cómo es eso de la frecuencia y la potencia? ¿Eso qué significa? La frecuencia. ¿Cómo tiene la voz esta niña? Es aguda, ¿verdad? Es una voz aguda, debe ser una voz delgadita, aguda, de una niña. Esa es una frecuencia alta. O sea, imagínense que ese es el ultrasonido que ustedes utilizan en cosmetología. ¿Ya? Diferente a la voz de este señor, que es una voz grave. Esa voz grave es una frecuencia baja. O sea que una ultracavitación es Barry White, ¿ya? Y un ultrasonido es la niñita que estaba cantando. En términos de sonido, se reconocen las frecuencias más altas o más bajas por si son más agudas o más graves. Lo que pasa es que como estamos hablando de ultrasonidos y ninguna de esas las podemos escuchar, no las podemos clasificar. Pero si las pudiéramos escuchar, el ultrasonido sería una voz muy aguda y la cavitación sería una voz mucho más grave, ¿ya? Para que tengamos una idea. Ahora, eso es muy distinto, la frecuencia, a cuando ustedes les dicen la potencia. ¿Cuál es la potencia del equipo? La potencia se refiere a la cantidad de energía que se puede producir, no a la frecuencia, a la cantidad de energía que se puede producir. Entonces, la potencia no es lo mismo esto, un susurro, que eso. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la potencia? Todos tienen ultrasonido aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a acorcharlo hoy a todos. ¿Cuál es la potencia máxima a la que trabajan sus ultrasonidos? 220, creo. Sí, ven, toditas Se cayeron. miden vatios. ¿Ah? Se miden vatios. Se mide en vatios. Sí, en vatios o en watts, cualquiera de los dos. Sí, vieron que lo compraron y no saben ni qué compraron. 3.5 watts por centímetro cuadrado es lo máximo permitido según la Organización Mundial de la Salud para un ultrasonido. 3.5 watts por centímetro cuadrado. Ninguno de sus ultrasonidos puede tener más de eso. Seguramente producirá 3.5, casi todos los ponen hasta el máximo. Ahora les pregunto, ¿qué potencia tiene una ultracavitación? Las potencias de las ultracavitaciones llegan hasta 60 watts por centímetro cuadrado. Fíjense, de 3.5 a 60. O sea que 3.5, el ultrasonido, es un susurro. Bien, y 60 watts es un grito así como este señor acá. O sea que, ya para resumir, la ultracavitación es Barry White con una voz grave y gritando. ¿Ya? Y el ultrasonido es una voz de niñita delgadita y además susurrante. Y así no se nos olvidan, frecuencia y potencia son dos cosas distintas. ¿Claro? ¿O tienen dudas? Se quedaron calladas todas. ¿No está claro? Yo creo que no, pero pregunten, si no entienden, pregunten qué es lo que no entienden. Pregunta. Frecuencia es el número de veces, el número de ondas por segundo. Es el número de ondas por segundo, que pueden ser más o pueden ser menos. En el caso de la ultracavitación son menos ondas, son 40.000 ondas por segundo. En cambio en el ultrasonido son 3 millones. Y la potencia es la fuerza, y mejor dicho, la potencia, para que tú me entiendas más fácil, es el volumen de tu radio. Cuando tú tienes un radio, el volumen es la potencia. Tú lo puedes poner bajitico que no se escuche casi, estás trabajando una potencia bajita, o lo subes todo y armas una fiesta y entonces en ese momento estás trabajando con potencia alta. ¿Sí? Ok. Yo supongo que me entendieron. La cavitación llega hasta 60. Usualmente se encuentran hasta 60 watts por centímetro cuadrado. Desde cero. O sea, va desde 0 hasta 60. Se encuentran con menos potencia, se encuentran con 20 watts por centímetro cuadrado, con 25, con 30, ¿sí? Con diferentes potencias.
Pero con qué potencia ya no se calienta. Lo que define que sea una ultracavitación no es la potencia, es la frecuencia. Para hacer cavitación tiene que tener una frecuencia entre 20 y 70 kHz. Recuerden que ya lo dijimos, 20 a 70 kHz. Eso es lo que define que sea cavitación. Ultracavitación. Ahora, hay cavitaciones más potentes que otras. Eso ya varía, pero no importa. El punto es que sea entre 20 y 70. No, eso son cuestiones de nombres. Lo que pasa es que ultracavitación es para decir que es cavitación causada por ultrasonido. Porque, por ejemplo, los motores de las hélices de los botes, de los barcos, al producir el movimiento también producen cavitación y eso no es ultrasonido. Entonces, ultracavitación se refiere a la cavitación causada por el ultrasonido, pero es lo mismo. ¿Ya? Para términos prácticos, para nosotros, cavitación, ultracavitación, todo eso es lo mismo. La ultracavitación es por ultrasonido. ¿Perdón? Sí, la cavitación y la ultracavitación son sinónimos. Para nosotros son sinónimos. Son lo mismo. ¿Ok? Sí, también. Bueno, pues ahora este video no se va a ver. Bueno. Pero la recomendada dijo por la FDA, creo. Por la OMS. La OMS hizo un pronunciamiento y dice que la potencia máxima es de 3.5 watts por centímetro cuadrado. Potencia, no estoy hablando de frecuencia, estoy hablando de potencia para los ultrasonidos. La OMS no se ha pronunciado con respecto a las cavitaciones. Las cavitaciones en estos momentos tienen potencias libres, nadie les dice en cuánto deben ser. Pero hay lugares en que están prohibidas, ¿no? ¿No? Es la forma de usarlo. Hay lugares en Europa que se hacen. Sí. Yo creo cierta forma diagonal para que no le llegue a los órganos internos. Pero puede ser de que también haya mayor cantidad de radicales. el trabajo de cavitación es de Mauricio Ciccarelli, el primero, en 1900. El año pasado me habían hecho una. Yo voy a aprovechar un segundito para decirles que a partir de la disertación del doctor Parra, vamos a cumplir el horario justo porque tenemos mucho tiempo para desocupar a las 22 horas. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer cumplir el tiempo de cada disertación. Me quitaron un poco de tiempo a mí. Entonces, bueno, miramos, yo creo que vean ese video allí. Ese video simplemente es una demostración de lo que hace la cavitación. En este caso hay un cabezal de cavitación debajo de esa recipiente plástico y dentro de él hay agua y hay jabón. Y el jabón tiene una estructura muy parecida a la de la grasa. Entonces ustedes ven ahí cómo se está produciendo esa licuefacción de ese jabón. Son simplemente, digamos, experimentos in vitro, llamémoslo así. Quiero que vean que es el que más me interesa. Que está acá. Bien, eso. Nosotros dijimos que hacíamos cavitación y que la cavitación rompía las membranas celulares. Y si rompe las membranas celulares, el contenido de grasa, ¿dónde va a salir? Va a quedar ahí, en el intersticio. En el intersticio que hay agua. ¿Y el agua y el aceite qué les pasa? No se unen, se forman dos fases. Entonces la misma cavitación va a producir otro efecto, que se llama emulsificación. Y es esto. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo eso mezclado ahí y vuelvo en 1 hora? Se vuelve a separar. Entonces, ¿cuándo tengo yo que hacer el drenaje linfático? Ya es tarde. Hacerlo inmediatamente. ¿Ok? Y aquí, para que ustedes vean, yo se los dije de forma esquemática que primero rompía la célula y que después producía la emulsificación, pero en realidad eso no sucede por separado. Las dos cosas suceden al tiempo. Miren, ahí hay un pedazo de piel de cerdo con mucha grasa y se está produciendo el efecto de cavitación sobre ella. Observen la coloración del agua. Nunca van a ver las dos fases. Simplemente la misma grasa que se está rompiendo se está emulsificando al tiempo. Las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ya? Luego eso va a ir, esta mañana lo vimos, drenaje linfático, lo recogen todos los ganglios linfáticos, va al ángulo yugular subclavio, sale por el tubo torácico, va a sangre, se metaboliza por el hígado y se excreta, principalmente por heces, porque ya aclaramos que por la orina no sale grasa. La otra parte de la conferencia, no importa porque ya la gran mayoría vieron esto, era la parte de radiofrecuencia. Bien, era la parte de radiofrecuencia que vimos esta mañana. Entonces, la conclusión de esto, por favor, puedes ponerlo otra vez. La conclusión de todo esto es que nosotros tenemos que trabajar, siempre que trabajemos cavitación, tenemos que tener un tratamiento integral. No podemos quedarnos solamente con la cavitación, porque la cavitación produce
disminuciones de hasta 2 a 6 centímetros de circunferencia abdominal por cada sesión. Y si yo a un paciente le quito su tejido adiposo tan rápido, la piel me va a empezar a quedar flácida. Entonces yo necesito trabajarle también la parte o el componente de flacidez. Y para ello está lo que hablamos esta mañana, la radiofrecuencia. Entonces usualmente voy a hacer el esquema. ¿Cómo es el tratamiento? Para que ustedes lo tengan y lo anoten. Hacemos una sola sesión de cavitación a la semana, no más. No importa que el paciente tiene 2 días, tiene 3 días, no. Si no puede, no puede. Es una sola sesión de cavitación a la semana. Y una sola de radiofrecuencia. Preferiblemente no el mismo día. Preferiblemente no el mismo día. Y si están separaditos, mejor. Yo los hago por lo menos lunes cavitación, viernes radiofrecuencia. Si no puede, bueno, al día siguiente o pasado mañana, pero tratar de separarlos en lo posible. ¿Ok? Entonces... Perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo máximo en el cuerpo de la persona? Por sesión. Eso se lo va a decir el fabricante del equipo, porque eso depende de la potencia que traiga el equipo que está comprando. Estamos hablando de más o menos Aproximadamente un tratamiento de cavitación estándar dura entre 45 minutos y 1 hora y 20. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Por qué se hablaba de con los ultrasonidos 3 MHz a máximo 20 minutos? Ya no se habla de eso. No, ya no se habla de eso. Borramos eso y sabemos que se va a trabajar 45 minutos en todo el cuerpo de otra cavitación. Máximo 20 minutos por zona, eso sí. Exacto, entonces cerrando aquí, tenemos entonces esto que hablamos acá, las contraindicaciones de la cavitación para que la sepan: embarazo por supuesto, masas a nivel abdominal, hernias, porque estimulamos el peritoneo y produce dolor, insuficiencia hepática, si no hay quien metabolice la grasa que yo estoy quitando, entonces ¿cómo voy a andar haciendo eso? Y no aplicamos sobre tejidos que se encuentren inflamados. Doctor, Una duda. ¿se puede proceder para la contraindicación? Sí, digo. Usted habla de, porque yo llegué ahora perdí, porque yo hago con liposcultura ultrasónica, que Okay. es tu principio. Pero la salida es de 3 MHz, pero salida de ¿cuántos watts? La de la ultracavitación es de 60 watts por centímetro cuadrado. Sí, de 45 hacia arriba es bueno. Sí, es bueno. Tiene 60. Es correcto, 60 watts por centímetro cuadrado. Bueno, muy bueno. Sí. ¿A qué se refiere con masas abdominales? Masa abdominal es porque si tú tienes una masa abdominal, que Dios no lo quiera es un cáncer, ya tú puedes producir desprendimiento celular y llevar esas células a que viajen por el torrente sanguíneo hacia otras partes. En teoría, esto no es comprobado, en teoría podría producirse una metástasis en caso de haber una lesión cancerígena, por aquello del desprendimiento celular. ¿Okay? Se habla de zonas huecas también. ¿Cuáles son las zonas en donde no se debe usar cavitación? Para que nunca se nos olvide y para que nos quede claro así para toda la vida, la ultracavitación jamás se utiliza dirigida hacia el cuerpo del paciente, sino tangencial. Tangencial significa que la cavitación es como si fuera una espada y yo voy a cortar la grasa de aquí hacia allá. Mi cabezal siempre va a estar de esta manera, perpendicular. Solamente va a trabajar el tejido adiposo. Yo nunca voy a tomar el cabezal de cavitación como si fuera un ultrasonido y dirigirlo hacia los órganos internos. ¿Ok? Pero, perdón, Sí. hay un estudio que el ultrasonido, de la liposcultura ultrasónica, que va con una cánula, con un ultrasonido, hay un estudio que de todos los órganos de biopsia, que ningún órgano sufrió nada porque es elegido la vibración Es selectiva. es elegido solamente por la membrana de la célula del adipocito. Correcto. La única cosa que vimos es que la parótida en unos casos tuvo problemas, en la parótida, pero en el cuerpo jamás tuvo ningún problema. Y no Sí. se quema, solamente si lo dejas así parado que eso. Pero entonces yo acepto que no sé si no puede hacer así, porque total no va a pasar de la aponeurosis. La cavitación. Bueno, déjenme, yo les voy a responder esta última pregunta ya, ¿sí? No, todavía tiene. La del doctor. Entonces, ¿qué pasa? Doctor, usted está trabajando con una... No, trabajo con cánula, con el aparato, con la manera de Zocchi, que es un aparato de ultrasonido que primero diluye la grasa, la emulsifico, después la saco con cerida, sea lo que sea. Ok, ¿pero a qué frecuencia trabaja su equipo? 3.
3 MHz. 3 MHz. Ok, correcto. Ahí está la diferencia. Cuando uno trabaja a 3 MHz, la penetración de la onda es poca, ¿sí? Y llega aproximadamente 4 o 5 centímetros. Entonces usted se va a mantener siempre en tejido celular subcutáneo. Sí, sí. Pero cuando utilizamos cavitación que tiene 40.000 Hz o 40 kHz, Ahí va. la penetración aumenta y se vuelve de 15-20 centímetros. Sigue siendo selectiva, como usted lo dijo, nada más afecta a la grasa, pero también hay grasa intraabdominal, también hay grasa en las asas intestinales, también hay grasa en la cápsula perihepática y todas ellas sí podrían ser afectadas. Entonces, se puede trabajar de forma totalmente segura si yo mantengo el principio de utilizarlo siempre en forma tangencial. Eso se cumple para frecuencias de 40.000 Hz. No estamos hablando de la frecuencia que está diciendo el doctor, Pero que es megahertz. si diluye la grasa intraabdominal, gracias a Dios, porque ahí se adelgaza. Bueno, me pasa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que produce dolor. ¿Ya? Es lo que me ha pasado con, lo que pasa con los pacientes. Entonces, cuando uno lo hace hacia las asas intestinales, hacia el peritoneo y todo esto, se produce una sensación de dolor a veces en el paciente. Y es por eso. Entonces, es la única razón. Si no, sería bueno hasta hacerlo, como dice usted, para reducir la grasa intraabdominal. Mañana tengo una conferencia, otra con ustedes, mañana en la mañana. El tema que aparece allí es el mismo de esta mañana. No sé qué pasó, pero yo me voy a agarrar ese espacio de todas maneras y les voy a dar algo más, ¿sí? Entonces, mañana les traeré un tema que será sorpresa, ¿sí? Vamos a ver qué les traigo. Mañana en la mañana, ¿de acuerdo? Quedamos así. Muchas gracias. Quedan 4 minutos.